ayúdame. Ayúdame porque necesito vivir en santidad. Necesito vivir en esa experiencia donde Cristo es real. Hermanos, mire, el mundo no necesita tantas cruzadas evangelísticas. Y no me malinterprete, el mundo no necesita tantas campañas grandes donde hayan 5,000, 6,000 personas. No me malinterprete, el mundo necesita que el pueblo de Dios, que el pueblo llamado la hora undécima pueda vivir en verdad la experiencia que significa ser un verdadero hijo de Dios. El tiempo se acaba, pero si Cristo vuelve y usted no está listo, de nada nos sirve gastar tiempo sentados aquí. El tiempo se acaba y Dios espera que usted y yo podamos levantarnos y ir y llevar el mensaje de salvación. Pero para hacerlo tiene que empezar en mi vida y tiene que empezar en mi corazón. Amado Señor, vamos a abrir tu palabra. Y pedimos que tu Santo Espíritu sea el que pueda hablar a nuestras vidas. Reconozco delante de ti, Señor, mi indignidad. Solamente por los méritos santos de Cristo Jesús es que tú nos das la vida y nos permites hasta presentar tu palabra, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que puedas tomarme para ser instrumento en tus manos. No hablar mis palabras, Señor, sino las tuyas. Y que lo que estamos aquí en este momento, Padre Celestial, en esta mañana, tu Santo Espíritu también pueda tomar nuestras mentes y podamos entender tu verdad, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Feliz sábado para todos ustedes. Es un gusto el saludarles. Mire, yo quisiera conocer el nombre de todos para saludarles a todos por su nombre, pero, Pastor, muchísimas gracias por la invitación. Pastor Israel también. Pastor, también, Dios te bendiga. Familia Mantilla, gracias por haberme recibido ese día que venía. ¡Wow! Y cuando llegué allí me dieron un desayuno muy venezolano y eso me reanimó. ¿Ok? Los jóvenes que organizaron todo, de verdad, muchísimas gracias. A las hermanas que han cocinado. He probado comidas muy ricas. Sobre todo dos cosas, no quiero pronunciarlo porque a lo mejor lo voy a pronunciar mal, pero creo que fue lo que nos dieron esta mañana, api, muy rico, de verdad, yo nunca había visto eso. Y otra que nos dieron, ¿cuál fue, hermana? No, el que es como el maicito negrito, tocorí, ¿lo dije bien? ¿Sí? Ok, tocorí, muy rico. Cuando me pregunten allá qué comiste de rico, les voy a decir tocorí y api. Además de todas las cosas que nos han dado, de verdad que sí. Mis hermanos, de verdad Dios me les bendiga. Créanme que cuando me dijeron vienes a Bolivia, muchas personas me dijeron cuando llegues a La Paz te vas a caer de largo a largo. Porque la presión, porque la cosa, ¿no? Y yo decía, ¿será verdad? Incluso traté de seguir recomendaciones que me dieron, pero llegué a La Paz y fue algo muy bonito. Claro, a las 3 de la mañana el aeropuerto está solo, es bonito, bien chévere, no hay mucha gente, ¿no? Pero cuando llegué a Cochabamba y comencé a pasear, digo pasear en el sentido de cuando mi hermano Joel me fue a buscar y me trajo hasta su casa, hasta la casa de los padres, vi una ciudad hermosa, una ciudad muy bonita. Y lo otro que me ha parecido maravilloso es su manera de ser, su carácter, su actitud. Es la primera vez que veo en un vuelo, cuando llega y aterriza,
Si hubiéramos sido venezolanos nos paramos de golpe, si hubieran sido colombianos se paran de golpe, pero es la primera vez que veo en un vuelo que la persona dice, por favor, quédense todos sentados hasta que el avión no se quede quieta. Y yo dije, vamos a ver, y no, nadie se paró. Yo dije, wow, tengo que aprender mucho, mucho de mis hermanos bolivianos. De verdad, Dios les bendiga. Quisiera poder pasar mucho más tiempo, pero ya el martes tenemos que empezar el regreso, hay muchísimas cosas que hacer, pero me llevo muchísimas cosas hermosas de aquí. Como decía el hermano Polinar, a mí también me ha servido muchísimo el Congreso, de verdad que sí. Y bueno, y ayer estuvimos en un sitio muy bonito. En la noche fue que me di cuenta que el frío me había quemado y me quemó los labios, pero bueno, pero chévere. Pero fue muy hermoso, de verdad que sí. Y bueno, y gracias a todos. Quiero compartir en esta mañana con ustedes un tema que definitivamente, déjenme, sí, aquí está marcado el tiempo para no pasarme, para que me vuelvan a invitar. Pero quiero tocar con ustedes un tema que definitivamente es algo que los hijos de Dios en este tiempo que estamos viviendo no debemos olvidar y debemos de permitir que el Espíritu Santo lo haga real en mi vida, lo haga real en mi corazón. Si ustedes ven el título del Congreso, dice jóvenes de la hora undécima, pero no solamente son jóvenes de la hora undécima, son hombres de la hora undécima, son mujeres de la hora undécima, son niños de la hora undécima. Es un pueblo que tiene que estar listo para el encuentro con el Dios Todopoderoso. Y la secuencia de temas siempre giraba en torno a dos cosas muy importantes. Escucha la palabra de Dios, obedece. Escucha la verdad de Dios, obedece. Escucha el llamado del Señor, obedece. Y si hay algo, mi querido hermano, que Satanás está tratando de hacer dentro del pueblo de Dios, es hacernos creer, escuche muy bien, es hacernos creer que nosotros podemos vivir como mejor nos plazca, creer que no tenemos necesidad de consagrar nuestra vida por completo al Señor, creer que no tenemos necesidad de vivir una vida completamente cimentada en una así dice Jehová, creer que podemos vivir con un pie en el mundo y otro pie aquí, pero en realidad no es así. Dios está llamando a este tiempo a su pueblo para que pueda vivir en completa santidad para la gloria y la honra de Cristo Jesús. De allí el título del tema. La santidad no es una opción. Escuche, la santidad no es una opción. Si abren sus Biblias, voy a invitarles a que abramos en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer allí los versículos que nos van a servir como base para en esta mañana estudiar la palabra del Señor. Recuerde, para los obreros de la hora undécima, la santidad no es una opción, es una realidad que tengo que vivir, es una realidad que tiene que ser real y plena en mi corazón. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos números 15 y 16. Primera de Pedro 1, versículos número 15 y 16. Dice allí la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Escuche lo que dice Dios nos cuida. La página 349 dice: Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad. Una mancha, una arruga, un defecto de carácter nos apartará del cielo para siempre, con todas sus glorias y sus tesoros. Yo quiero aquí, hermano querido, destacar algunos puntos importantes. La santidad es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios que usted consigue en todas las Escrituras. Por eso el pueblo de Dios tiene que vivir en esa santidad. ¿Por qué? Porque si somos llamados a seguir al Señor, entonces estamos llamados a ser esos siervos que en santidad, bajo la voluntad del Señor, se preparan para este momento final.
Si usted abre la Biblia, si usted abre la palabra del Señor, usted se consigue que desde el Génesis vemos a un Dios santo que llamó a muchos hombres a vivir en esa santidad, a salir del mundo, al salir de la ciudad para entrar en esa experiencia plena de santidad. Y si usted va hasta el Apocalipsis, usted se consigue también con un Dios santo que desciende con una santa ciudad del cielo y los santos de Dios van a entrar en ella para adorar y para por toda la eternidad vivir con el Dios Todopoderoso. Dios, por falta de santidad, destruyó a los hijos de Aarón. ¿Lo recuerda usted? Levítico 10:2. Y a los hijos de Elí, también por falta de santidad. Primera de Samuel 4:10 y 11, allí lo puede usted ver. Ahora, en el Nuevo Testamento usted se consigue con algo interesante. Dios mató a Ananías y a Zafira, ¿por qué? Por mentir una sola vez. Hechos 5. Y así pudiera seguir dándoles mucho más ejemplo. Ahora imagínense que Dios hoy abriera la tierra y cada vez que yo, no voy a decir usted porque a lo mejor usted no lo hace, pero imagínense que Dios abriera la tierra y cada vez que yo miento, alguien sería exterminado. ¿Sería nuestra vida diferente? ¿Sería nuestra actitud para con Dios diferente? Y saben que hoy en día la gente llega y dice, no, es que el amor de Dios, es que la misericordia de Dios, es que el amor de Dios es muy grande y Él no va a hacer esas cosas. Y es verdad, hermano querido, Dios quiere que usted se salve. Dios quiere que usted encuentre la verdad, pero Dios también espera que usted pueda vivir en esa experiencia nueva, en esa experiencia de salvación. Dios también espera que usted pueda vivir en esa experiencia que significa ser un pueblo santo para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Y a eso estamos llamados a vivir. Miren este ejemplo, vayan al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 33. Éxodo 33. Versículo número 1 hasta el 7. Fíjense, Dios se aleja de su pueblo en ese contexto. Búsquelo, Éxodo 33, versículos 1 hasta el 7. Dios se aleja de su pueblo y lo castiga, y es por su desobediencia y por su falta de santidad. Mire lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer Éxodo 33, 1 y 7. Dice, Jehová le dijo a Moisés, anda, vete de aquí tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Estoy leyendo Éxodo 33, versículo 1 en adelante. Y vete a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo, a tu descendencia le daré. Versículo número 2, yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, al heveo, al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel. Pero ahora vea esto, versículo número 3, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino. ¿Por qué? Pues eres un pueblo muy terco. Cada vez que leo esta porción de la Biblia yo digo, Señor, ¿será que yo soy terco, duro de corazón? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas como tú dices y no la estoy haciendo así, Señor? Sigo leyendo. Dice, al oír el pueblo esta mala noticia guardó luto y ninguno se puso sus galas. Versículo 5, pues Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Quítate pues tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Ahora el versículo final dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo erigió lejos, fuera del campamento. Imagínense por un momento, hermano querido, si por nuestra falta de santidad, si por nuestra dureza de corazón, si por nuestra decisión de separarnos de Dios, imagínense cómo sería este asunto. Y escuche que dije decisión de separarnos de Dios. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque cuando sus pensamientos no alaban a Dios, cuando sus pensamientos no están en sintonía con la palabra del Señor, cuando sus actos no están en sintonía con la verdad del Dios Todopoderoso, cuando su vida, cuando su andar, cuando usted no obedece a la palabra del Señor porque simplemente nos parece o me parece que lo puedo hacer o no lo puedo hacer, o eso no me conviene, usted está viviendo fuera de la voluntad del Señor, usted no está viviendo en santidad. Y está separado de Dios. Por eso el título del tema, ¿no? La santidad no es una opción. Y decimos que somos hijos de Dios, pero se nos olvida lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 12:14, un texto muy conocido por cada uno de nosotros, dice, sin santidad nadie verá al Señor.
Ahora, ¿por qué la santidad no es una opción? Es una obligación y necesidad para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios espera que sus hijos sean santos también. Porque nosotros debemos honrar a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Y se supone que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, al ser cuerpo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en mí, yo debo de vivir una vida completamente en santidad. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Dios nos cuida. La página 349 dice: la mayoría de los que profesan ser cristianos, escuche, la mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas como lo son para obtener las miserables y perecederas cosas de esta vida. Las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de enanos espirituales. No están dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De ahí que la piedad sea para ellas un misterio oculto e incomprensible. No conocen a Cristo por experiencia. Ahora, ¿qué significa conocer a Cristo por experiencia? Significa que en todo lo que hago dependo totalmente del Señor. Dependo totalmente del Señor, aunque mi vida sea sacudida. Este año me ha permitido vivir muchas experiencias, pero cuando estaba iniciando el año, en mitad de año, yo estaba en Colombia y recibí una llamada. Me dijeron: Dani, mamá se cayó, se partió la cadera. Y creo que cuando a cualquiera le dicen: tu mamá se cayó y se partió la cadera, usted lo primero que piensa es en agarrar maleta, echar cualquier cantidad de trapitos por allí e irse corriendo a resolver el asunto. Recuerdo que hablé con una persona y le dije, tengo que hablar, voy a pedir el permiso, me tengo que ir. Y la persona se me quedó mirando y me dijo: ya va, tú no nos acabas de predicar y nos acabas de decir que tengo que creer en Dios y obedecerle en todo. Yo le dije: sí, pero es mi mamá. Pero tú no nos acabas de decir que tenemos que confiar en el Señor y permanecer firmes en Él y creer que la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. Sí, pero es mi mamá. Y la persona me dijo: Dani, si tú quieres ver milagros en tu vida, permite que Dios actúe. Y sale de uno, mi querido hermano, la incredulidad. Esa es la palabra. Sale de uno la falta de fe, sale de uno la falta de confianza del Señor. Y lo que le dije fue: pero ¿cómo hago si es mi madre la que se cayó y se partió la cadera? Y me dijo: pues quédate quieto, espera en el Señor, confía en Dios. Y tuve que subir, llegar a la habitación, caer de rodillas y decirle: Señor, yo no sé cómo hacer esto. Yo digo ser cristiano, yo digo ser tu hijo, yo digo confiar en ti, pero me falta confiar plenamente en tu voluntad. Me falta descansar plenamente en tu voluntad. Me falta creer que aunque se desplomen los cielos, Dios tiene un principio, un propósito para tu vida. Ayúdame a creer en ti, Señor. Llamé a mi hermana y le dije: no me voy a ir, necesito resolver algunas cosas aquí. Y me dijo: ¿y la plata? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y la cama clínica que hay que buscar? ¿Y las medicinas? Dije: no sé. Yo creo en Dios, creo en Dios también. Y me dice: bueno, Dani, aquí me voy a esperar. No sé cómo vamos a hacer, pero tengo que sacar a mi mamá urgente para el hospital. Para resumirles la historia, hermano querido. Como a las 2 horas me llamó mi hermana y me dijo: Dani, yo no sé. Mi hermana no cree en el Señor. Ella respeta el sábado, respeta todas estas cosas, pero su corazón es un poquito duro, tengo que decirlo. Sé que Dios está trabajando con ella, pero lo cierto es que me llamó y me dijo: mira, yo no sé cómo hiciste, no sé cómo hace Dios, pero cuando estoy llamando el taxi, alguien llegó y me dijo: no, yo llevo a tu mamá. Y me preguntó y me dijo: ¿dónde está Dani? Y yo le dije: bueno, Dani está predicando en Colombia. Dani se fue para Colombia y me dejó sola. Y me dijo: no, él no te va a dejar sola. Y me dijo: toma, aquí tienes para que pagues la clínica. Aquí tienes para que pague esto. Me llamó un día y me dijo: necesito una cama clínica. Yo le dije: yo no tengo dinero, vamos a orar al Señor. Dios proveyó la cama clínica. Y cuando le hicieron la primera placa a mi mamá, el médico dijo: tiene que estar
40 días acostada sin poder moverse. Y yo le dije, Señor, por favor, dale paciencia a mi madre, dale paciencia a mi mamá, ayuda a mi hermana, ayúdala a creer en ti. Y Dios, hermano querido, fue agregando. Y mientras Dios trabajaba en la salud de mi madre, también trabajaba en mi salud espiritual, también trabajaba en mi corazón. Y cada día Dios iba agregando bendición. Y llegó el momento en que tuve que llegar allá. Y cuando llegué, mi hermana me dijo, bueno, yo no sé cómo vas a hacer, pero tienes que ayudar a mamá. Yo le dije, bueno, también vamos a hacerlo. ¿Y saben qué es lo más grande y lo maravilloso? Que cuando Dios necesita cambiar tu corazón, necesita cambiar tu vida, necesita hacerte entender que la verdad del Hijo de Dios, la verdad en Cristo Jesús te transforma, te cambia, te lleva a darte como una ofrenda viva. Solo cuando entiendes eso, solo cuando la verdad del Evangelio eterno atraviesa tu corazón, rompe tu vida, rompe tu corazón y tú comienzas a vivir en la verdad del Dios Todopoderoso, puedes extender tus manos y decir, aquí están mis manos para servirte, aquí está mi vida para servirte, aquí está todo para darte. Tener que pararse a las 3 de la mañana, hermano querido. Tener que pararse a las 3 de la mañana para ayudar a mi mamá a ir al baño. Y con mucho respeto tener que cargarla y colocarla allí. Y con los ojos cerrados decirle, mamá, tranquila, no te preocupes. Y entender en mi corazón, Dios tiene un propósito. Verle cada día decirme, Dani, yo no entiendo cómo Dios hace, pero yo estoy seguro que Dios está sanando mi vida, sanando mi corazón. Y yo por dentro desbaratado completamente, partido, le decía al Señor, Señor, ayúdame porque necesito vivir en santidad. Necesito vivir en esa experiencia donde Cristo es real. Hermanos, mire, el mundo no necesita tantas cruzadas evangelísticas. Y no me malinterprete, el mundo no necesita tantas campañas grandes donde hayan 5,000, 6,000 personas. No me malinterprete, el mundo necesita que el pueblo de Dios, que el pueblo llamado la hora undécima pueda vivir en verdad la experiencia que significa ser un verdadero hijo de Dios. Pero para que eso ocurra, Dios tiene que sacudir tu vida. ¿A cuántos les gusta que Dios sacuda su vida? ¿A cuántos les gustaría que Dios agarrara y lo metiera a usted y le dijera, mire, de ahora en adelante usted se va a meter en el horno y me sube el horno? No nos gusta, hermanos. Queremos estar tranquilos, queremos estar sentados tranquilos, queremos llegar a la hora que mejor me parezca, queremos hacer las cosas lo que mejor me parezca. No, si usted es un hijo de Dios, si usted pertenece a los obreros de la hora undécima, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en la verdad de Dios, tenemos que vivir y entender que Dios nos ha llamado por un propósito. Hay muchos afuera que perecen, hay muchos afuera que necesitan sus manos, mis manos, para poder entender que Cristo es real. Pero para que eso ocurra, Dios tiene que sanar primero mi corazón y primero mi vida. Con esta introducción, creo que ya podemos comenzar con el sermón. Vamos a Primera de Pedro. Quiero presentarles a ustedes 5 puntos que nos van a ayudar a entender cómo vivir esta realidad. Porque quizás usted está sentado allí y usted dirá, bueno, pero es fácil, él lo dice porque, como alguien me dijo, usted no tiene problemas. Y yo le digo, ay, Dios mío. Le voy a poner un problema donde el Señor siempre me dice, yo estoy contigo, cada vez que me monto en un avión. Cada vez que me monto en un avión, Dios siempre me mete en turbulencia. Y los que han volado en avión saben que a 38,000 pies de altura, cuando el avión empieza a moverse, usted tiene que decirle al Señor, Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame que el piloto que vaya está siendo dirigido por el Espíritu Santo porque aquí va un hijo tuyo.
Y esto no se va a caer, Señor. Y el Señor siempre lo hace. Y siempre te mete en problemas, ¿no? En situaciones difíciles. Así que prepárate. Si quieres vivir en santidad, si quieres vivir en esa verdad, en esa experiencia, si quieres ser un obrero de la hora undécima, entonces estemos dispuestos a aceptar ese sacudón que Dios nos va a dar en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo número 1. Pedro primero nos habla en esta carta de una esperanza viva. En los primeros versículos le escribe a aquellos hermanos que estaban dispersos, expatriados. Había una persecución, corría aproximadamente el año 64 y la iglesia estaba siendo perseguida. Pero fíjense que cuando usted lo analiza después con tiempo, Pedro jamás le dijo a la iglesia: bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios, no nos queda de otra, vamos a tratar de hacer las cosas. No, el apóstol les dice primero: vivan en una esperanza viva. Y uno dice: ¿cómo producir una esperanza viva? A veces la gente quiere producir una esperanza viva de una manera fácil. Pero para poder producir una esperanza viva, yo necesito meterme en la prueba. Dios tiene que meterme. Pregúntele a los muchachos allá en el horno de fuego de Nabucodonosor. Aquellos hombres tuvieron el valor de decirle a Nabucodonosor: no nos vamos a postrar. Y si Dios no nos salva, no importa, no lo vamos a hacer. Y cuando los metieron allí en el fuego, Cristo estuvo con ellos. Y fue una esperanza viva, real, verdadera, que impactó hasta el mismo Nabucodonosor. Ojalá tuviéramos nosotros una experiencia como esa. Entonces luego Pedro comienza a hablar a partir del versículo 13, y vamos a solamente a tomar hasta el versículo número 15, comienza a poner una base interesante. Pedro comienza a llamar a estos hermanos y nos llama también a nosotros a decirnos: vivan una vida santa. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 15, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El primer imperativo que Pedro coloca, y fíjense que no son opciones. Usted puede decir: bueno, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, son imperativos, principios que tienen que ser reales en nuestra vida. El primer imperativo lo encontramos en la primera parte del versículo número 13. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Allí en griego, apreciado hermano, se leería algo como esto: asunomi usos dianoa. Asunomi usos dianoa. ¿Sabe qué quiere decir eso? Apriétate el cinturón. Apriétate la verdad. ¿Saben que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que los hijos de Dios pareciera que piensan que la verdad de Dios es algo que puede ser tomado de una manera relativa, subjetiva? La verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios no es subjetiva, la verdad de Dios es plena, completa, verdadera. Y cuando llega al corazón, transforma, cambia, renueva. Y si usted se aprieta su mente, si usted se aprieta su vida con la verdad de Cristo Jesús, si usted coloca su vida en la verdad de Cristo Jesús, grandes bendiciones vamos a comenzar a ver. Y vamos a ver cómo Dios nos guía, Dios nos dirige, Dios nos salva, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos dirige en todas las cosas, apreciado hermano. Pero tenemos que sujetarnos en Cristo. ¿Por qué hacerlo? Porque estamos en una guerra. ¿Recuerda usted a Josué? ¿Recuerda usted el llamado que Dios le dijo a Josué? Vaya rápidamente conmigo al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo número 1. Capítulo número 1. Creo que usted lo conoce el texto, pero vamos a recordarlo. Vea algo interesante allí, versículos número 6 en adelante. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7, vuelve a repetirlo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas. Versículo número 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo
lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo número 9, una vez más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aquí no hay punto para decir, Josué, puedes esforzarte si tú quieres. Josué, en la batalla que viene puedes hacer las cosas si te parecen. No, aquí era un llamado contundente. Como decía el pastor Israel, Dios le dijo a Elías, levántate, levántate, acciona. Y en este tiempo final no tenemos cabida para andar en ambigüedades. Bueno, sí voy a creer, no voy a creer, no. Es una vida completamente cimentada en el Señor. Es una vida donde entendemos en qué momento estamos, cuál es la situación y necesito que Cristo pueda dirigir por completo mi vida y completamente mi mente. Solo en esa experiencia, anasomit osus dianoa, es decir, sujeta tu mente, sujeta tu vida, podemos nosotros comenzar a entender las cosas de Dios. El segundo imperativo lo encontramos allí cuando Pedro entonces nos dice lo siguiente. Vamos a volver a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 13. Pedro dice allí, sed sobrios, sed sobrios. Allí Pedro utiliza la palabra nefo en griego. Pedro está diciendo, sed nefo. ¿Qué quiere decir nefo? Quiere decir abstenerse, ten dominio propio. ¿Usted tiene dominio propio? ¿Sabe qué es el dominio propio? Le voy a poner un ejemplo muy sencillito de lo que es el dominio propio. Yo creo que ya les conté esta experiencia en el Congreso, pero la voy a volver a contar. En una oportunidad fui a predicar, iba a Estados Unidos y el avión hacía escala en Panamá. Y los venezolanos que atravesamos la crisis, que nos quedamos allá en Venezuela, hubieron muchas cosas que dejamos de ver en nuestro diario comer. Pero se suponía que yo soy adventista del séptimo día y yo no debería estar comiendo queso, ni coqueteando con el queso, ni agarrando el queso y diciéndole, oh, queso tan bonito, tan chévere. Bueno, espera que se vayan los pastores y se vayan todos los hermanos, y cuando se vayan entonces pellizco un pedacito de queso. No, hermano, pero bueno, yo entiendo que ustedes aquí no tienen peleas con el queso, ok, pero yo en ese momento tenía una pelea con el queso. Llegué a Panamá y dije, cuando llegue a Panamá, tengo 5 horas para la otra conexión. Voy, me lavo la cara, me arreglo y voy a ir a Subway a comer un sándwich grande, full de vegetales, pero extra de queso. Llegué a Panamá, me fui al baño, me arreglé, busqué el Subway y entré. Recuerde lo que dice Pedro, sé sobrios, sé nefo. El Hijo de Dios en todas las cosas, escuche, el Hijo de Dios en todas las cosas, por la gracia de Cristo, por la ayuda del Espíritu Santo, tiene dominio propio. ¿Para qué? Para decir, eso no me conviene, eso no me sirve. Y si no es capaz de hacerlo, tener la capacidad de caer de rodillas y decirle, Señor, ayúdame, porque tú eres el que puede vencer eso para que yo pueda vencer. ¿Sí entendemos? Llegué al sitio, la persona me dijo, caballero, bienvenido a Panamá, ¿qué desea? Y le dije, mire, quiero que agarre un pan de esos más grandes que usted tiene, el de 30 centímetros, y si hay uno de 50 y 80, no importa, agárrelo. Usted lo va a rellenar de full ensalada. ¿Algo más, señor? Y le digo, sí, le va a poner todos los quesos que usted quiera ponerle. Y yo por dentro ya me imaginaba, yo ya me lo había comido, ya había hecho digestión, ya había hecho todo. Y yo decía, Señor, bueno, aquí nadie me ve. ¿Quién me conoce a mí en Panamá? Nadie. Y cuando llego a la parte que el hombre comienza a echar los quesos, me dice, Señor, ¿cuál de todos estos? Y yo escucho una voz atrás que dice, Dani, qué bueno verte, hermano. Y yo, no puede ser, Dios mío. Me dijo, Dani, qué bueno verte. Yo, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y me dijo, Dani, yo estaba aquí en Panamá y he estado dando vueltas y vueltas por el aeropuerto y no sé qué comer, pero cuando te vi dije, Dios mío, este hombre nos ha enseñado cómo comer. Entonces, Señor, lo que él coma, eso es lo que yo voy a comer. Y yo, sí, no, qué bueno. Y el Señor me dice, Señor, ¿le pongo queso o no le pongo queso? Y le digo, yo, queso, no, por favor. Y le digo, ¿y usted qué quiere? Y le digo, mire, todo lo que pida él, eso es lo que yo voy a comer, porque él sabe cómo comer. Y Dios tiene que agarrar, pastor,
y atravesar con una espada tu corazón para hacerte ver de que no es conforme al mundo. Para hacer la historia más sencilla, 4 horas sentado con el hermano, hablando y compartiendo con él, y recordando el pan sin queso, y recordándome que Dios me estaba diciendo: si tú eres mi hijo, yo te voy a alcanzar donde tú estés para salvarte de ti mismo. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Sé sobrio, sé nefo, mantén tu dominio propio. No te dejes arrastrar por las pasiones, no te dejes arrastrar por los deseos no controlados, no te dejes arrastrar por la mente carnal, no te dejes arrastrar por eso. Necesitas urgentemente una transformación. Necesito arrepentirme, vivir en el contexto de la hora undécima para poder entender y comprender que basado en Cristo, cimentado en Cristo, puedo obtener la victoria. Eso es lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo. Ahora yo le pregunto: ¿es usted sobrio? ¿Es usted nefo? ¿Cuántos cristianos conoce usted que son sobrios? Pablo pudo decir, le dijo a Timoteo: no sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a algún amigo: mira, yo no sé cómo es la religión que tú practicas? Y que uno le puede decir: pero tranquilo, imítame a mí. Ahora, si usted pela los ojos y usted dice: hermano, por favor, yo le voy a preguntar entonces, ¿cuándo Cristo va a cambiar nuestro carácter? ¿Cuándo Cristo va a cambiar mi vida? ¿Cuándo voy a ser un reflejo pleno y completo de la imagen del Dios vivo? ¿Cuándo, hermano? No podemos vivir como antes lo hacíamos. Necesitamos tener ese dominio propio. ¿Saben por qué fracasamos? Porque nosotros hemos roto la relación con Dios y la hemos aislado de nuestra relación. Entonces rompo la relación con Dios, me queda la relación con el mundo y comienzo a vivir en mentiras y en engaño. Y en Cristo Jesús no hay dicotomías. En Cristo Jesús o soy verdadero o no lo soy. Tercer imperativo. Vamos a seguir leyendo la carta de Pedro. Dice allí en el versículo número 13: esperad por completo. Léalo, ahí dice, mire, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ya lo entendimos. Y luego dice: sé sobrios. Y luego dice: esperad por completos. En griego es teleios elpiso. ¿Sabe qué significa eso? Significa que es algo pleno, es algo completo, es algo total. ¿Saben por qué es algo completo y es algo total? Porque el que ha nacido de nuevo, el que ha sido transformado, el que ha sido renovado, entonces cimentado en Jesús, puede decir: este es el camino. Y cuando el enemigo te diga, te presente, te haga mil cosas, usted puede decir: no, yo me mantengo en Cristo. Y aunque usted no sepa qué hacer, mi querido hermano, usted teleios el piso, es decir, usted espera por completo en la gracia del Dios eterno. Aunque no sepa de dónde van a salir las cosas, usted espera en Cristo Jesús. Y en esa experiencia yo renuevo mi esperanza. En esa experiencia yo renuevo mi vida. En esa experiencia yo puedo dar un testimonio verdadero. Soy un cristiano de verdad. Esto me acuerda una historia, ¿no? Dice la historia que Alejandro Magno un día estaba revisando su ejército. Y alguien le dijo: hay un soldado que se llama como tú, Alejandro. Pero ese soldado Alejandro le gusta pararse tarde, no tiene dominio propio, hace cosas que no tiene que hacer, pero está aquí en tu ejército. Y Alejandro reunió todo su ejército, dice la historia, y comenzó a buscarlo. Cuando lo consiguió, le dijo: ¿tú te llamas Alejandro? Y él le dijo: sí. Ok, tienes 2 opciones. Una, o te cambias el nombre o vives en función del nombre que tienes. Porque yo soy Alejandro Magno y he conquistado. ¿Y tú qué estás haciendo? Imagínese por un momento que el Señor, un día, usted está en su casa, se va a acostar y baja un ángel de Dios y le dice: ¿tú eres cristiano? Y usted le diga: sí, claro. Entonces usted le diga, el ángel le dice, tiene 2 opciones. O se cambia su nombre o vive en la realidad que significa ser un verdadero hijo de Dios.
Exaltada Jesús, 19 de abril, dice: el nuevo nacimiento consiste en tener nuevas motivaciones, nuevos gustos y tendencias nuevas. Escuche, el nuevo nacimiento consiste en tener motivaciones nuevas, nuevos gustos, tendencias nuevas. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo son una vida nueva, han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas darán evidencia de su relación con Cristo. Por eso Pablo pudo decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Escucha, hermano, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice en los lugares celestiales del 15 de enero, dice: son implantados nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos. Se establece una nueva norma de carácter, la vida de Cristo. La mente se cambia, las facultades se despiertan para actuar en nuevas líneas. El hombre no es dotado con facultades nuevas, sino que las facultades son santificadas. La conciencia se despierta. La última vez que visité Bogotá, pasé frente a Subway y dije: no, yo no voy a estar aquí dándome vueltas en esto. La última vez que usted vea la tentación que le tumbó la vida, debería decirle: no, ahora he vencido en Cristo y soy un obrero, un joven, un adulto de la hora undécima. Esa es la realidad que nosotros tenemos que vivir. Y la única manera de hacerlo es si decido entregar por completo mi vida a Jesús. Recuerden, a medias no se va al reino de los cielos. O somos o no somos. Cuarto imperativo, el versículo número 14. Dice allí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En griego se leería algo así como esto, escuche: como hijos hupakoe, no sugesmatizo a los deseos que antes tenías, estando en el protegerón anoia. ¿Sabe qué es eso? Se lo traduzco: como hijos sumisos, sujetos a obedecer. No te sigas llevando por el molde antiguo. Ante esos deseos, ante ese pasado, puedes vencer en Cristo Jesús. Hermano, el que es de la hora undécima no copia al mundo. Escúcheme, el que es de la hora undécima no copia al mundo. El que es de la hora undécima tiene un modelo perfecto que se llama Cristo Jesús. Y usted mira a Cristo y usted puede encontrar verdad para su vida, principios para su vida. Usted lee la palabra del Señor y usted puede encontrar conocimiento pleno y verdadero para su vida. Pero a veces como que escuchamos otras cosas, ¿no? Los hijos de la hora undécima, los hijos de Dios que se preparan para este tiempo final, los hijos de Dios que se preparan para que Cristo vuelva en las nubes de los cielos, no deberían estar escuchando al mundo. Aquí en las noches se ve muy bonito Cochabamba, unas luces espectaculares. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? Yo no sé si el hijo pródigo vivía en una zona así como Cochabamba, como aquí, como en este lugar, Potrero, ¿sí? Potrero que se llama, y veía hacia lejos las luces. Pero lo cierto es que cuando él vio las luces del mundo, él las quiso y se fue. Usted sabe todo el resto de la historia. Hermanos jóvenes, no nos permitamos eso. No se permita eso. Muchos no regresan del mundo. Muchos no regresan del mundo. Necesitamos tener una vida centrada, completamente consolidada en Jesús. Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 342, dice: el yo es difícil de conquistar. Escuche, el yo es difícil de conquistar. No es fácil traer la depravación humana en todas sus formas a la sujeción del Espíritu de Cristo. Aún así, todos deberían quedar impresionados con el hecho de que a menos que ganen la victoria por menos de Cristo, no tienen esperanza. La victoria es alcanzable porque con Dios nada es imposible. Con su gracia ayudadora es posible vencer todo mal temperamento y toda depravación humana. El problema que tenemos es que nosotros definimos la depravación como lo que hace aquel que está allá afuera,
Pero somos depravados, y perdónenme que lo diga de esta manera, somos depravados cuando leemos la Biblia y decimos, no, eso no es así. Eso no se interpreta así. Ahorita hay una depravación muy grande en el mundo, en todos los aspectos. Pero terrible es que muchas cosas se quieren meter dentro de la iglesia. Usted escucha hermanos que dicen, no, cuando Cristo venga. Una vez escuché uno que me dijo, cuando Cristo venga, el Señor cuando me levante, me va a quitar las escarchas del pecado. Y yo no sé para dónde te va a levantar el Señor. Porque el Señor viene a levantar gente que tenga un carácter como el de Cristo Jesús. Una gente que viva en la santidad plena de la verdad del Dios Todopoderoso. Una gente que ha transformado su vida para gloria y honra del Dios eterno. Ahora le pregunto, hermano querido, ¿es usted obediente al Señor? ¿Se está conformando al mundo? Recuerde que el mundo trae ignorancia. La verdad de Cristo trae santidad, sabiduría y esperanza. Quinto y último imperativo. Me quedan 6 minutos, sí. Versículo 15. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de decir, de vivir. Fíjense que Pedro allí no dice, pero así como aquel es santo, ustedes pueden llegar a serlo. Ustedes pueden llegar a alcanzar la santidad. No, él dice, sé santos. Es un imperativo, es una realidad. Ahora, ¿por qué él dice eso? Porque Dios quien me llama es santo. Porque la santidad tiene que ser real en el Hijo de Dios, que ha entregado su vida al Señor. Fíjense que en la Biblia hay muchas cosas que Dios llamó santas, ¿no? El sábado, las copas del santuario, los panes, las vestiduras, el santuario mismo, pero nada de eso tenía conciencia moral. Pero tú y yo sí. Es decir, usted y yo tenemos la capacidad de decir, ¿quiero vivir en santidad o no quiero vivir en santidad? Pero si usted quiere vivir en santidad, Dios va a comenzar a pulir su vida, va a pulir su mente, va a pulir su carácter. Pero si usted dice que no, entonces Dios le va a decir, ok, está bien, pero recuerde que al final la pérdida es eterna. ¿Qué lugar estamos ocupando? Discurso maestro de Jesucristo, la página 78, dice, si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. Cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por la cual Satanás puede entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Él sabe que si puede oscurecer nuestra visión para el ojo de la fe, para que el ojo de la fe no vea a Dios, no tendremos protección contra el pecado. ¿Cuál es mi realidad? Les recuerdo los cinco imperativos para ir terminando. Primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aprieta tu mente con la ayuda del Espíritu Santo. Aprieta tu mente con la verdad de la palabra del Señor. Segundo imperativo, espera por completo. Aunque se caiga lo que se caiga, hermano, confíe en Cristo, crea en Cristo, crea en el Señor Jesucristo. Cuarto imperativo, el tercer imperativo, sí, espera por completo. El cuarto imperativo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, es decir, sea usted obediente en todo. Y el quinto, recuérdelo, sed santos, porque Dios es santo. No es una opción, no, es una realidad, es una experiencia, es una verdad. Termino con 2 historias. La primera, cuando leí la historia de este personaje, me llamó mucho la atención. Se llama Jonathan Edwards. ¿Quién es Jonathan Edwards? Jonathan Edwards fue uno de los más grandes y profundos teólogos protestantes en la historia de Estados Unidos. Y me llamó la atención fue esto, de la vida de este señor. Dice, durante toda su vida, Edward mantuvo su hábito, escuche, de levantarse a las 4 de la mañana. Eso es fácil, ¿verdad? Pero ahora viene otra parte. Y de estudiar la Biblia 13 horas al día. Wow, cuando yo leí esto, yo dije, Señor, 13 horas al día. Ayer en el sitio de la montaña donde fuimos se nos enseñaron 7 puntos, ¿sí? Para nosotros poder orar con el Señor 1 hora. Y mientras el pastor hablaba yo decía, a ver, ¿cuándo fue la última vez que oré 1 hora? Ah, sí, lo recordé. El día que metí la pata
Y vinieron las consecuencias y caí de rodillas buscando que Dios arreglara la metida de pata que había hecho. Pero ¿cuánto fue la última vez que nos caímos delante del Señor y le dijimos al Señor, aquí está mi vida entera para ti? Te doy gracias por esto, te doy gracias por lo otro. Perdona mis pecados, límpiame. Te pido que perdones los pecados también de aquel que me hace daño. Te pido que me ayudes, Señor. Hace tiempo tuve un jefe y recuerdo que él a las 4 de la tarde, salimos allá en Venezuela del trabajo, y a las 4 de la tarde, media hora después para poder tomar un autobús, a él se le ocurría a las 4 de la tarde decirme, mira, hay que mover todas esas cajas. Y yo decía, pero hay que mover todas esas cajas. Y yo me molestaba, hermano, de verdad se lo confieso, yo me molestaba. Un día, orándole al Señor, le dije, Señor, ayúdame porque no me la calo. Expresión muy venezolana. Ayúdame porque no lo aguanto más. Y cuando Él me habla, los puños se me cierran, Señor. Ayúdame. Por favor, háblame, dime algo, Señor. Y escuché un pensamiento que vino a mi mente que dijo, canta. Y yo, ¿canta? Yo esperaba que Dios me mostrara en visión, tranquilo, Dani, cuando Él habla, se va a abrir la tierra y se lo va a comer. Va a caer un rayo del cielo, un fuego del cielo y lo va a consumir. No, Dios tenía que primero curar el egoísmo de mi corazón. Él necesitaba ver el testimonio de un hijo de Dios. Y llegó el día. 4 de la tarde. Nada más lo estaba esperando. Dani, hay que mover todas esas cajas. Y yo me acordé, canta. Vi a mis manos, canta. Y empecé. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré lo que Él ha hecho, Él por mí. Y hallándome perdido, indigno pecador. Y él se me quedó mirando y me dijo, ¿por qué tú cantas? Y le dije, no, porque es que estoy contento, estoy alegre. Y en serio, ¿no te fastidia que yo cada vez a las 4 de la tarde te mande a hacer este trabajo? Le dije, no, para nada. Se preocupe, yo soy cristiano y el Señor me ayuda y me llena. Moraleja de la historia, hermano. Nosotros muchas veces no terminamos de entender que para que otro corazón sea salvo, necesita ver el amor de Dios allí en su vida. Para que otro pueda venir aquí a la iglesia, no basta con decirle, vamos porque trajeron un predicador de Venezuela. No. Vamos porque el Dios que yo creo es el Dios verdadero y Él quiere mostrarte su verdad. Pero Él tiene que verlo en usted. La otra persona tiene que ver en usted que su vida es diferente, su vida cambia, su vida es completamente diferente. Es decir, soy alguien transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿lo es usted? Regreso con Jonathan Edwards. 13 horas al día leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. Y un día él escribió, escucha esto, un día él escribió esto. Cuando veo dentro de mi corazón, decía Jonathan Edwards, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo muy hondo y profundo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio en su corazón lo profundo de nuestra maldad? Cuando oro, decía Jonathan Edwards, peco. Y decía, ¿cómo se peca orando? Porque Santiago dice, pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Señor, dame. Señor, yo quiero. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, mira al vecino, me molesta mucho. Señor, mira esto, mira aquello. Yo recuerdo un día que estaba en la casa y el vecino puso música. 3 de la mañana, el sueño más sabrosito y ¡plan! Y créanme, hermanos, orando le dije al Señor, Señor, que se queme el equipo. ¿Por qué no quemas el equipo, Señor? Y fue una semana completa. ¿Por qué no quemas ese equipo, Señor? Señor, que haya un cortocircuito y se explote ese equipo. Y todos los días el vecino al otro día se paraba y me decía, vecino, ¿cómo está? Yo le decía, bien. ¿Durmió? Sí, claro, yo dormí bien.
Hasta un día que alguien me contó y me dijo, ¿sabe por qué ese hombre coloca música todos los días a las 3 de la mañana? ¿Sabe por qué repite las mismas canciones? ¿Sabe por qué tiene las mismas canciones y las repite todos los días a las 3 de la mañana? Porque su esposa murió y él se siente solo, vacío y no tiene nada. Y él se llena ahí en el licor y en la música. Ese día cambió mi visión del vecino. Y ahora mi oración era, Señor, ayuda a ese hombre para que yo pueda hablarle de Cristo. Y Jonathan Edwards está diciendo, cuando oro, peco porque oro mal. Porque pido quizás cosas fuera de la voluntad del Señor. Y dice, cuando predico, peco porque quizás hablo cosas que no son conforme a tu palabra. Y decía Jonathan Edwards, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento. En pocas palabras, él decía, si yo no he muerto, ¿quién vive en mi corazón? Necesito morir para que Cristo pueda vivir. Eso es la santidad, hermano. ¿Lo entiende usted ahora? ¿Entiende usted ahora que nos ha llamado el Señor? ¿Sí? ¿Entiende por qué la razón de estos congresos? ¿Entiende por qué Dios le escogió a usted aquí? ¿Por qué no viene otro? ¿Por qué no está otro? Porque Dios tiene un propósito con usted. Y Dios espera que usted y yo nos coloquemos en las manos del Señor para levantarnos y para ser esos jóvenes que puedan predicar el mensaje de salvación. El tiempo se acaba, pero si Cristo vuelve y usted no está listo, de nada nos sirve gastar tiempo sentados aquí. El tiempo se acaba y Dios espera que usted y yo podamos levantarnos y ir y llevar el mensaje de salvación. Pero para hacerlo tiene que empezar en mi vida y tiene que empezar en mi corazón. ¿Estoy seguro que voy a ir al cielo? ¿Estoy seguro, hermano querido, así como yo estoy? ¿Será que hay cosas que tengo que arreglar? ¿Será que hay cosas que tengo que cambiar? ¿Será que estoy jugando a la iglesia, hermano? ¿Será que estoy pensando y digo, bueno, puedo estar un ratico aquí, otro ratico allá? No, este se supone que es el pueblo verdadero. Este es el pueblo para la hora undécima. Este es el pueblo remanente. Y si es el pueblo remanente, entonces usted tiene que vivir como tal. Usted tiene que presentar la verdad de Dios como tal. Pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Si Cristo viniera hoy, como dicen por allí, ¿qué pasaría conmigo? Alguien me dijo una oportunidad, no, todavía Cristo no puede venir. Yo le dije, ¿acaso tú controlas el tiempo de Dios? Lo que deberíamos de entender es que tengo que estar preparado, todos los días preparado para el encuentro con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. ¿Cómo está mi vida, mis queridos hermanos? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Aquel que de verdad, no es un compromiso conmigo, no. Yo me voy el martes, no sé cuándo el Señor disponga que regrese. Pero aquel que de corazón y de verdad quiera decirle al Señor, Señor, quiero hacer un compromiso contigo. Ya no puedo seguir siendo el mismo. Necesito que transformes mi vida y me lleves a vivir a esa experiencia verdadera. Aquel que de verdad hoy decida formar parte de este ejército de la hora undécima, en el nombre de Jesús, le pido, si gusta y quiere, colóquese en pie. Dios te bendiga. Dios los bendiga. El compromiso es con el Señor, apreciados hermanos. El compromiso es con Dios. Y estamos llamados a hacer una obra solemne y grande. A eso está llamado este pueblo. A levantar en alto la bandera de la verdad. Querido Señor, Padre eterno, gracias porque todavía nos llamas. Gracias porque todavía en tu misericordia nos alcanza, Señor. Gracias porque todavía, Padre Celestial,
Te mueves a tocar nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender el tiempo en que estamos viviendo. Ayúdanos a entender el momento en el cual nos encontramos. Ayúdanos a entender, Señor, que el momento es único. El mundo necesita conocer de la verdad presente. Y tú tienes un pueblo que necesita entender lo que significa vivir en esa verdad presente. Nos has llamado, Señor, a ser parte de ese pueblo remanente, a ser parte de ese pueblo fiel que hoy tiene que estar presentando el mensaje de salvación. Perdona nuestra negligencia de corazón. Perdona nuestra falta de dominio propio. Perdona, Señor, las muchas cosas que hacemos pensando que están bien. Perdónanos y ayúdanos a vivir en lo que significa la experiencia plena y completa del nuevo nacimiento. Hoy estamos aquí de pie, Señor. Un compromiso delante de ti. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque tú nos has llamado a ser luz en este mundo que perece. Y hoy necesitamos que la luz de Cristo sea real y plena en mi corazón. Perdónanos nuestros pecados, Señor, y llévanos a ser esos instrumentos útiles para gloria y honra de tu nombre. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.